Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo año que nos permite estar aquí en su casa y comenzar este año de la mejor manera, en la presencia de nuestro Dios. Así que dígale al que está a su lado, algo grande viene. Algo grande viene. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Lucas, capítulo 19, los primeros 10 versículos. Y vamos a leer su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y dijo: Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre hablamos de Zaqueo como el chaparrito, el enanito, el chiquito. Pero hoy quiero que usted considere a Zaqueo como un gigante, como un grande, un gigante, y que su nombre significa justo y honesto. Era incompatible con lo que él hacía, porque él era un cobrador de impuestos y todo el mundo sabía que era corrupto. Pero su nombre Zaqueo significa justo, honesto. O sea, que cuando lo llamaban en la calle le decían: oye justo, oye honesto, ven para acá, cóbrame el impuesto. Y él cobraba de más. Hoy vamos a hablar de ese gigante honesto llamado Zaqueo. No sé cómo recibió usted este año o cómo amaneció luego de un día del primer año de este 2022. Alguien escribió en un mensaje: a aquellos que amanecieron con el alma rota, los que amanecieron con el alma en lágrimas, los que amanecieron con el alma en un hospital o en un cementerio. Yo creo que el mensaje va destinado para ellos, que su alma, su corazón se ha hecho chiquito. Y Dios te va a decir en este día:
tú eres un gigante. Dígale al que está a su lado, tú eres un gigante. Yo me imaginaba de chiquito en las series de cómics o de televisión, cuando había uno que se hacía gigante. Y yo decía, ¿qué será eso? Mirar a todo el mundo por encima. Hacerse gigante. Creo que en este caso, Zaqueo llamó la atención de Jesús. ¿Qué fue lo que llamó la atención de Jesús? ¿Qué llamó poderosamente la atención de Jesús? Dice aquí que Jesús entró en Jericó y él caminaba por la ciudad, trataba de cruzar la ciudad y aparece este hombre, dice la Biblia, y lo describe aquí como un hombre rico, jefe de los cobradores. Pero él trataba de ver quién era Jesús. Él buscó la manera de ver a Jesús, pero ¿sabe una cosa? Jesús ya lo tenía visto. Jesús ya lo había visto. A Jesús no le interesó su nombre. No le interesó su estatura. No lo menospreció por eso. Porque muchas veces las personas de baja estatura son las que son objeto de burla. Aquí le decimos enano o enana. No se dejó llevar por la imagen, por su título. Aquí dice que era cobrador de impuestos. No se dejó llevar por su posición, ni por el dinero, ni incluso por su pecado. Pregunto, ¿Zaqueo sabía que era pecador? Sí. Él sabía que estaba robando. Él sabía que estaba defraudando a sus mismos a su misma gente, a sus mismos congéneres. Él sabía de su pecado. Jesús lo miró primero. ¿Cuántos saben que Dios ya nos está viendo aún antes? Dice el salmista que antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios sabe cómo vamos a desarrollarnos en la vida, cómo vamos a ir creciendo, quiénes vamos a ser cuando ya seamos adultos. Y aunque suene un poco decepcionante, Dios sabe si vas a tomar un buen o un mal camino. Pero aún así, Dios te ve. Dios te mira. Dice este relato que Zaqueo subió a un árbol para poder mirar mejor a Jesús. Pero Jesús ya lo tenía chequeado. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo. ¿Qué hizo Jesús? Levantó la vista. Ya sabía dónde estaba Zaqueo. Sabía dónde estaba encaramado, subido en ese árbol. Le dice Jesús, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. ¿Qué quería hacer Zaqueo? Quería mirar a Jesús, quería hablar con Jesús. ¿Qué quería Zaqueo? ¿Sabe? Zaqueo tenía una gran curiosidad por saber quién era Jesús. Hay muchos que tienen
curiosidad por saber quién es Jesús. El verdadero Jesús. No el Jesús de una religión, no el Jesús de un libro, el verdadero Jesús. Y hay mucha gente que hace lo imposible por querer mirar y hablar con Jesús, conocer quién es Jesús. Lastimosamente hay muchas cosas que se adelantan a esa curiosidad. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, porque muchos quieren mirar y quieren hablar con Jesús. Atentos para poder decirles, aquí está Jesús. ¿Cuántos pueden decir que aquí está Jesús? Amén. Jesús le termina hablando, le dice, apúrate, baja de allí. Y aquí hay un término importante. Dice Jesús, hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Creo que la versión Reina Valera, esta es la actualizada, creo que usa la palabra hoy tengo que posar, ¿no verdad? Usa ese término, posar. Pero ¿qué significa esto? No es solamente pernoctar, no es solamente voy a dormir en tu casa. Me voy a quedar, y el término significa que no solo quiere posar, sino que Jesús quiere permanecer. ¿Sabe una cosa? Jesús se quedaría en la casa de Zaqueo para siempre. ¿Cuántos quieren que Jesús pose en su casa hoy? Permanezca, se quede allí y nunca más salga. Jesús no iba de visita. Jesús no pasaba por allí. Jesús se iba a quedar donde Zaqueo, donde ese pobre hombre, donde ese chiquitín, para enseñarle que él podría ser un gigante si se lo proponía. Quiero que lea conmigo Jueces capítulo 5. El versículo 15 y 16. Este es el cántico de Débora y Barak. Usted sabe la gran liberación que dio Dios a través de esta mujer y de este hombre al pueblo de Israel. Y me llamó la atención dos versículos, el 15 y el 16. Jueces capítulo 5, versos 15 y 16. Dice, los caudillos de Isaacar estaban con Débora y bajaron al valle para apoyar a Barak. Entre las familias de Rubén se hallaban hombres de corazón resuelto, dice mi versión, pero allá creo la suya dice resueltos de corazón, ¿no? Resoluciones, grandes resoluciones del corazón. Y el verso 16, y tú, ¿por qué te quedaste en los rediles escuchando los balidos del rebaño? Si entre las familias de Rubén hay hombres de corazón resuelto, y dice allí, grandes propósitos del corazón. Por más que tú te consideres muy chiquito, muy insignificante, se da cuenta de una cosa, que Zaqueo no pensaba que era muy chiquito cuando cobraba los impuestos. Porque para estar en una posición de cobrador de impuestos, tú tienes que creerte que tú eres la autoridad y que la gente te va a dar y te va a pagar la plata. ¿A quiénes usan las compañías para cobrar la plata? ¿Usarían a un enanito o usarían a un gorilón? Un grandote. Porque pensamos que el grandote
imprime miedo. Un grandote, ay no, este sí le pago porque me puede pegar. Pero imagínense un enanito como Zaqueo, pero era cobrador. Y de que cobraba, cobraba. Y más de la cuenta. O sea, era tan hábil que él no se quedaba con su posición. O él no pensaba para sus adentros, ay, soy chiquito, soy pequeñito, ay. No, él se las creía que era un gigante. Al menos para cobrar los impuestos y cobrar los demás. ¿Qué me llama la atención de estos dos versículos? Volvamos a Débora y a Barak. En las dos ocasiones, dice aquí la Escritura que hubo grandes resoluciones del corazón, y el otro versículo dice que hubo grandes propósitos del corazón. Mire, para que Zaqueo cambie, tuvo que tomar una gran resolución. Tuvo que hacer un gran propósito. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros pensamos que somos tan chiquitos que no podemos tomar una gran resolución, que no podemos tener un gran propósito. Y seguimos viviendo la vida de enanos. Seguimos mirándonos a nosotros mismos, no como gigantes, sino como hormigas. Porque nos hace falta tomar una resolución, una gran resolución del corazón, un gran propósito del corazón. Yo pregunto, Jesús le dijo, mira Zaqueo, tú tienes que arrepentirte, tienes que entregar la plata, tienes que ser mejor persona. ¿Le dijo algo de eso Jesús? No. Lo único que le sorprendió a Zaqueo es que el maestro estuviera interesado en él. Y no por su dinero, no por su estatura, no por su posición, no por su nombre. Solamente dice la Biblia que él lo miró y le dijo, bájate, hoy voy a permanecer en tu casa. Hoy vas a ser un gigante. ¿Y lo entendió o no lo entendió Zaqueo? Sí, lo entendió. ¿Qué dice el verso 6? Volvamos a Lucas. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gozo. Ahí estaba creciendo Zaqueo. No de estatura, pero sí en su corazón. Comenzó a sentir un gozo que nunca había sentido. Un gigante gozo en su corazón. Cantamos hace un momento, grande gozo hay en mi corazón. ¿Cuán grande es el gozo que tienes en tu corazón? Por eso es que si pasaste un año nuevo difícil o un año viejo difícil, tú tienes que recordar que eres gigante en el gozo. Dígale al que está a su lado, tú eres un gigante gozoso. En cualquier circunstancia. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Siempre va a haber algo que trate de quitarte el gozo. Siempre. Mire, él baja alegre, baja gozoso. Pero ya estaba el murmullo de la gente. Oye, ese patucho es un pecador. Pero él no dejó que eso molestase lo que estaba formándose en él, lo que estaba creciendo en él. Versículo 8. Pero Zaqueo se puso de pie. No sé si estaba arrodillado.
Pero dice que se puso de pie. Y sin Jesús decirle nada, él le dice a Jesús: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo defraudado. Zaqueo, el enano, se estaba convirtiendo en un gigante dadivoso. ¿Cuán dadivoso fuiste el 2021? ¿Y cuán dadivoso tienes que ser el 2022? Mucho más. Si hubo gozo en el 2021, tiene que haber más gozo en el 2022. Si hubo dádivas el 2021, debe haber más dádivas el 2022. Pero no solamente esto. Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes cómo termina Zaqueo? Siendo un gigante perdonado y un gigante salvado. Salmo 25:11. El salmista termina reconociendo: Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. ¿Cuántos saben que fuimos grandes pecadores? Y que aún seguimos siendo pecadores, pero ahora redimidos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hay un gigante pecado, hay un gigante de gracia mayor. Eso lo entendió Zaqueo. Entendió el perdón de Dios. Entendió la gracia de Dios para su vida. Que aun siendo un enanito, podía ser un gigante en la fe. Podía ser un gigante como hijo de Dios. Podía ser grande en lo que Dios determinara para su vida. Quiero terminar leyendo en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice esta porción: la misericordia del Señor. Y voy a leerle algunos textos. Versículo 12. Por eso, vuélvanse ya al Señor de todo corazón, y con ayunos, lágrimas y lamentos. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras de sí, es decir, trigo y vino, para que le presenten ofrendas y libaciones. Toquen la trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea. Reúnan al pueblo y santifiquen la reunión. Junten a los ancianos y a los niños de pecho. Que salga de la cámara nupcial el novio y la novia. Y ustedes, los sacerdotes y ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan: Señor, perdona a tu pueblo.
No los entregues al oprobio, a la vergüenza, ni dejes que las naciones los dominen. No permitas que entre los pueblos se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. Entonces el Señor mostrará su amor para su tierra y perdonará a su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse, y nunca más volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Haré que esa gente del norte se aleje de ustedes y los lanzaré a una tierra seca y desierta. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia la echaré al mar occidental. Su hedor putrefacto se esparcirá por los aires, porque yo hago grandes cosas. Y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo. No temas, que el Señor hará grandes cosas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios hizo una gran cosa en la vida de Zaqueo? En la vida de este recaudador de impuestos, en la vida de este patuchito. Y lo hizo tan bien que no tuvo que decirle palabras para que él se arrepintiera. Zaqueo tomó una resolución, tomó e hizo un propósito. Y lo que Dios hizo en él fue algo grande. Pregunto, en este nuevo año, Dios no podrá hacer cosas grandes contigo. ¿Por qué sigues considerándote un enano espiritual? ¿Por qué sigues pensando, es que esto es mucha responsabilidad, mejor no lo hago? Es que, pastor, eso lo que me pide es demasiado grande. No hay nada que no puedas hacer, porque ya todo lo hizo Jesús por ti. Y eso es grande. Dice Joel: tierra, alégrate y llénate de gozo. No temas, que el Señor ha hecho grandes cosas. El Señor ya las hizo. Nos toca a nosotros, como Zaqueo, comenzar a vivir en esas grandes cosas. ¿Qué fue lo que hizo él? Dijo: no, yo he defraudado a mucha gente, voy a darle a los pobres, voy a darle a los que defraudé. Hoy ha llegado la salvación a mi casa. Solo Jesús lo vio, entró a su casa y Zaqueo dejó de ser un pequeñín. Se convirtió en un gigante e hizo honor a su nombre. Justo, un gigante justo. Hoy Dios puede hacer eso con usted, en la condición en que usted vive. Tal vez las circunstancias que no han cambiado del 2021 siguen tal vez hoy. Pero nos vamos a dejar vencer, ¿no? ¿Pasamos por quebrantos de salud? Sí. ¿Todavía no se reactiva la economía? Sí, aunque por ahí escuché un informe que la economía creció 2 puntos o 3 puntos porcentuales. No es lo óptimo, pero por la fe podemos decir: este año va a ser mucho mejor. Este año seremos gigantes. A mí me agradó que el año pasado, que ganó mi equipo de fútbol, usaron esa frase: gigantes. Y sabe que no es porque nosotros seamos orgullosos y digamos: ellos se creen los más grandotes. No, no, no. Es que tú tienes que caminar con esa actitud, que eres un gigante espiritual. Tú no eres una cucaracha, tú eres un gigante. Dígale al que está a tu lado: tú eres un gigante. Tú eres un gigante espiritual en el Señor.
Yo creo que Zaqueo, después de que Jesús se fue, porque Jesús tuvo que irse de su casa, ¿cómo se sentiría Zaqueo? ¿Cómo se sintió Zaqueo? Yo imagino que ese patucho comenzó a sacar pecho. Ya no era un enano, ahora era un hijo de Dios, un gigante. ¿Se da cuenta que Jesús dice algo de Zaqueo? Este también es hijo de Abraham. ¿Cuántos somos hijos de Abraham? ¿Usted también es hijo de Abraham? No, es que eso no es por filiación, no es por genética, es por el Espíritu Santo de Dios que nos convierte en familia. La misma familia de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob es nuestro Dios. Y por eso nosotros hoy podemos llegar a ser gigantes. Amén. Cierre sus ojos un momento. Yo le doy gracias a Dios porque usted determinó venir a la casa de Dios este primer domingo del año. Estoy afectado en mi garganta, estoy afectado en mis fosas nasales, pero aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos gigantes. Y el diablo está bajo nuestros pies. No nos detiene una gripe, no nos detiene un dolor en la garganta, no nos detiene la fiebre, no nos detiene el haber pasado sin número de circunstancias difíciles. ¿Se ha puesto a pensar la cantidad de personas que están ahorita atendiendo en un hospital a un pariente? ¿Se ha puesto a pensar en la cantidad de personas que tuvieron que visitar una tumba este 31? ¿Se ha puesto a pensar en la gente que recuerda a sus parientes que ya no están? Y para salir adelante de eso, necesito ser gigante. Necesito lo que tuvo Zaqueo para bajar de ese árbol y encontrarse con Jesús. Necesito tener esa gran determinación, esa gran resolución, ese gran propósito para seguir viviendo la vida. Porque si las puertas se cerraron el 2021, este 2022 se van a abrir. Si seguimos en una pandemia, este 2022 no oremos mal. Alguien oró, Señor, destruye. No destruya, Señor, la pandemia. Ayúdanos a vivir con esto. Ayúdanos a ser cuidadosos, responsables. Si nos toca vacunarnos, vacunémonos. Si nos toca la tercera, cuarta, quinta dosis, hagámoslo. Eso no tiene nada que ver con tu fe. Zaqueo fue responsable y devolvió todo lo que se había robado, aún cuatriplicado. Dios espera de ti que este año tú seas un gigante en la fe. Un gigante hijo de Dios, un gigante hijo de Abraham. Que nadie te menosprecie, porque dice su palabra
que nosotros no somos cola, somos cabeza. Que nosotros no estamos atrás, nosotros vamos adelante. Y con todo lo que se nos venga este año, lo vamos a afrontar como gigantes. Como gigantes. El único gigante malo en la Biblia es Goliat. Pero la Biblia me enseña que yo tengo que crecer a la estatura de Cristo. Lo malo sería quedarme enano, quedarme chiquito. Tienes que crecer. Tienes que crecer como un gigante de Dios. Que nada ni nadie te diga lo contrario, porque tú vas a vencer. Grandes cosas vienen para los hijos de Dios. Padre, oro por tu iglesia, por los amigos que nos visitan en esta mañana. Si aún todavía no han hecho una decisión por ti, hoy es el día. Comience el año pidiendo a Dios que venga a su corazón. Reconcíliese con Dios. Haga de Dios no una posada, sino un permanente habitante de tu corazón. Toma las decisiones, las grandes decisiones del corazón, tómala hoy. El gran propósito de tu corazón, tómalo hoy. Dile: Señor Jesús, entra en mi corazón. Enseña este mensaje a aquel que necesita dejar de ser un enano y convertirse en un gigante. Y que Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo oro por la iglesia Betel, por toda la familia Betel, que este año sea un año gigante en bendiciones, pero también en propósitos, en metas, en trabajo, en servicio a Dios. No te conformes con lo que tienes a medida hoy. Pide a Dios: Señor, voy por más, quiero más, quiero crecer en ti, Señor. Y todo lo que tenga que venir, vendrá por añadidura. Yo lo decreto en este día, no por un decreto de palabras, sino porque así lo dice la palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.